Sí, comenzamos entonces. Entonces, César, vamos a comenzar ya. Bien, damas y caballeros, muy buenas noches. Continuando con la clase de hoy, vamos a dar un repaso, pero bajo otra perspectiva, del, eh, de los medios que se necesitan para preparar una buena clase. Donde me está enseñando César, ahí pone bpc.ecuador@gmail.com y le pone clic en OK o en hecho. Entonces, para esta clase voy a necesitar la participación de todos, leyendo lo que son las diapositivas con que me van a llevar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son cuáles son los materiales que yo tengo que tener para la clase. ¿Alguien que me pueda leer cuáles son los materiales? Pronto, Juan Cabanilla. Buenas noches, Juan Cabanilla. Sí, léelo, léelo. Léelo la diapositiva. Sí, ya vamos leyendo la diapositiva. Leamos la diapositiva. A ver, ¿alguien más que me puede ayudar? Erika, si alcanzas a leer. Confirme si tengo la clase, porque no sé si es que se me escucha o no se me escucha. Si se me escucha claro o no. A ver, audio. A ver, ahí me escuchan. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí, sí se le escucha bien. Ya, entonces, listo, empecemos. A ver, Juan, léame los materiales que presentan para la clase. ¿Y se alcanza a leer o no? Sí, se ¿Tiene alcanza apagado a el? leer. Se alcanza a leer ahí. Ya. Material del participante, material de referencia, material del facilitador. Muy bien, gracias, Fernando. A ver, siguiente. Manuel Carvajal, no sé si está por ahí. Bueno, en esto que empiezan a participar un poco más, Buenas ¿no? Si nos vamos a noches, unir a Robert. una clase más, estén pendientes de sus micrófonos. Bien, en el caso de Manuel, me Robert, confirma. Sí, buenas noches. Dígame. buenas noches, Manuel. A ver, lee la siguiente diapositiva. Material de facilitador. La presentación del PowerPoint o similar o diapositivas que cubran todos los temas de la capacitación. 2. Maniquíes de RCP. Varios maniquíes para la demostración y práctica de RCP. Material de demostración del kit de primeros auxilios, vendajes, férulas, etcétera, para mostrar en la práctica las técnicas. Pizarra y marcadores para explicar conceptos y hacer anotaciones durante la sesión.
Guión de la capacitación. Documentos con la estructura y los tiempos de cada parte de la sesión. Lista de asistencia para registrar la presencia de los participantes. Formularios de evaluación para que todos los participantes evalúen la capacitación al final de la sesión. Certificado de participación. Documentos para entregar a los participantes al final de la capacitación, reconociendo su asistencia y aprendizaje. Listo, muchísimas gracias. Entonces, tenemos nosotros de que de las tres partes que veníamos viendo en la diapositiva anterior, material del participante, material de referencia y material del facilitador, tenemos ya una lista por escrito que nosotros tenemos que tener eh, para poder dar esa clase. Es decir, no solamente es de sentarse por sentarse o pararse al frente de un grupo de estudiantes y hablar y enseñar algo, sino que tenemos que tener una serie de artículos. Aquí ponen un ejemplo como que fuera, se pone un ejemplo como que fuera una clase de primeros auxilios, donde tengo que tener las presentaciones en PowerPoint o similar. Ya hemos visto en clases anteriores que una, una similar sería pues un papelógrafo con ya, o una lona ya con información previamente establecida. Tenemos maniquíes de RCP, si es que vamos a hacer una clase de RCP. Material de demostración, es decir, para enseñar, demostrar qué es lo que se tiene que hacer. Pizarra, marcadores, el guión de capacitación. El guión de capacitación, y lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo que el plan de elección. Son similares, pero son dos cosas diferentes y complementarias. La lista de asistencia para registrar la presencia de los participantes, los formularios de evaluación, es decir, la evaluación, la lección, o como le queramos llamar, para poder evaluar al participante y los certificados de participación. De pronto, Janet, ¿se me puede ayudar con lo que es la siguiente diapositiva? Ojo, repito, esto está diseñado o está ejemplarizado como que fuera una clase de primeros auxilios, pero es simplemente para que ustedes tengan una idea cuál es o sea, por el ejemplificador o de ejemplo, qué es lo que se va o lo que se debe tener, ya no para el instructor, sino para el participante. Y Janet, si puedes leer. ¿No está Janet? Sí. Muy buenas noches con todos los compañeros. Ya. Ya, sí. Manual de primeros auxilios. Un libro folleto que incluya todas las técnicas y procedimientos que se cubrirán en la capacitación. Cuadernos y bolígrafos para tomar notas durante la sesión. Equipos básicos de primeros auxilios. Un pequeño kit que contengan vendas, gasas, esparadrapos, guantes de látex, entre otros. Maniquí de RCP, si es posible, para prácticas de reanimación cardiopulmonar. Ficha de registro, documentos para firmar la asistencia y registrar los datos personales. Listo, muchísimas gracias, Janet. Ya, Si gracias. este enfoque del material del participante nosotros lo hacemos no para primeros auxilios, sino para contraincendio, en lugar de un equipo básico de primeros auxilios, pues podríamos estar hablando de guantes, de casco, de botas, de un chaquetón. En vez de un maniquí de RCP, pues podemos estar hablando de extintores, de CO2, etcétera, etcétera. Es decir, el enfoque del material del participante también tiene que tenerlo claro el instructor antes de iniciar la clase. Es decir, nosotros preparando la materia, tenemos que tener todo esto por escrito y tenemos que estar y saber lo que vamos a dar antes de poder iniciar lo que es la capacitación. Yo sé que muchos de nosotros estamos acostumbrados a improvisar y está bien, eso lo hacemos en base al conocimiento, pero para ya uno dar una clase o preparar una clase, uno ya tiene que tener una materia preparada. Veamos la siguiente. Perdón, Eh, sí, perdón, acoto algo. En ajá, los materiales de primeros auxilios, siempre en las diferentes materias que nosotros vayamos a dar, estemos actos ahí presentes para una capacitación, eh, los elementos que contiene este botiquín de primeros auxilios es diferente. Va a ser ujú. diferente en cada materia que se va a dar, ¿no? Por lo que acaba de Claro, es que explicar. mira, por ejemplo, tú tienes una primera parte que es el material del facilitador.
De pronto ahí hay un botiquín dentro del material de demostración bastante completo con férulas, kits de primeros auxilios, tensiómetro, oxímetro, etcétera. Pero uno también le pide al participante que lleve ciertas cosas. Ahí viene el material del participante, donde hay un pequeño kit con guantes, con de pronto mascarilla, le pedimos vendas, pero en cambio la diferencia entre el equipo básico que le pedimos al participante versus el equipo de demostración del facilitador, el material de demostración del facilitador va a ser muy diferente, pues el especializado es el material del facilitador, mientras que el, este, el, el equipo Del ¿no? participante. del participante, Claro. el material del participante es diferente. ¿Qué más tenemos en este material del participante? Un manual de primeros auxilios, pero este manual de primeros auxilios puede estar solamente de llenar, es decir, los primeros auxilios son y ponemos 2 puntos y ponemos unas líneas, de tal manera que conforme se vaya desarrollando la clase, el estudiante tenga una guía donde pueda completar el concepto. Y no solamente lo escucha, sino que lo escribe y lo lee. Y más adelante vamos a ver un tercer concepto, que es el material de referencia. Dice, guía de primeros auxilios de la Cruz Roja o similar. El material de referencia ya es el material o el libro de trabajo propiamente dicho, donde no va a ser rayado por el estudiante, porque él tiene un material de referencia que son, en lugar de darle hojas en blanca, el material del participante, en lugar de darle hojas en blanco, le estamos dando una hoja con ustedes conceptos y partes para llenar. Mientras que el material de referencia es posterior a la clase o durante la clase, donde los mandamos ya a investigar o a leer algo más a profundidad. De pronto, Sujei, si me lee lo que es el material de referencia. Sujei, Aquí estoy. Sorry, es que estoy en el teléfono. ¿ya? Dice, ahí está. Dice, Guía de Primeros Auxilios de la Cruz Roja o similar, un documento oficial que contenga la, ay, que contenga Procedimientos. procedimientos estandarizados y aprobados, infografías y diagramas material visual que explique las técnicas del RCP, maniobras manejo de heridas y fracturas, videos educativos, enlaces o archivos de videos demostrativos sobre primeros auxilios, artículos y estudios, documentos adicionales que proporcionan información más detallada y casos prácticos, aplicaciones móviles de primeros auxilios, recomendaciones de apps útiles para teléfonos inteligentes. Bien, entonces, ¿cuándo usamos el material de referencia? El material de referencia se utiliza una vez que hemos terminado la clase o antes de iniciar la clase, pero generalmente se utiliza al final. Es decir, terminamos la clase y el complemento para mandar a estudiar al personal es el material de referencia. Este material de referencia incluso puede formar parte de varias clases, es decir, ser el mismo material de referencia para 10 clases diferentes, que maneja la secuencia de todas estas, mientras que el material del participante es exclusivamente para la clase que se va a dar, al igual que el material del facilitador. Ejemplo, de que tengo que mutear algo. Ya. Entonces, el material del participante y el material del facilitador son para la clase. El material de referencia es después de la clase y es el complemento donde yo mando a los estudiantes a revisar. Entonces, estos son los 3 materiales que nosotros tenemos que tener listos para una clase. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un plan de lección y una guía de estudio? Erika, si lo podemos leer.
Activa el micrófono. Ujú. Perdón, ¿cómo está? Muy buenos días. Dice, diferencias entre el plan y el guión. Propósito, el plan de elección es una herramienta de planificación, mientras que el guión de capacitación es una guía práctica para la ejecución. Estructura. El plan de elección es más detallado y estructurado, mientras que el guión de capacitación es más flexible y enfocado en la práctica. Nivel de detalle. El plan de elección, el plan de elección tiene un nivel de detalle más alto en términos de actividades y evaluaciones, mientras que el guión de capacitación es más conciso y enfocado en los puntos clave y las transiciones. Correcto, entonces, gracias, Erika. Entonces, lo que quiero que se tengan en cuenta antes de entrar ya de lleno a plan de elección, que lo primero que nosotros tenemos que preparar para preparar una clase es un plan de elección. El plan de elección sale la información para una diapositiva, para un guión de clase, o una guía de clase, o guión de capacitación, y ahí mismo salen las evaluaciones, etcétera, etcétera. Es decir, el plan de elección es quien me enmarca todo. Incluso me enmarca la convocatoria que voy a hacer yo para la capacitación. Tengan en cuenta ustedes que el plan de elección nace de uno o varios materiales de referencia. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a tener que buscar? Un material de referencia que tiene que contar eh, con qué característica, que sea estandarizado y aprobado. Es decir, no puedo buscar simplemente googlear y ya, sino que el plan de elección debe ser estandarizado, pero debe buscarse dentro de un material de referencia estandarizado y aprobado. Puede salir de infografías, puede salir de videos educativos, artículos y estudios, puede contener salir de aplicaciones móviles. Es decir, que ese material de referencia que yo ya he investigado y que va a ser la base cognitiva para mi capacitación, yo hago el plan de elección. No lo saco directamente, como se hace actualmente, que cogen de la guía de primeros auxilios, infografía, y ya lo voy pegando directamente en el dispositivo. Me gustó esta foto, me gustó esta imagen. No, se hace primero un plan de elección. Entonces, ¿qué es un plan de elección, César? El plan de elección, propósito. El plan de elección es una guía detallada que un instructor utiliza para preparar y organizar una sesión educativa. Su objetivo principal es asegurarse de que todos los objetivos de aprendizaje se cumplan de manera efectiva y eficiente. Muy bien. Entonces, Río Frío. Buenas noches. Buenas noches. Información, a ver, estructura del plan de elección. Información general. Punto 2. Objetivo del aprendizaje. Punto 3. Materiales y recursos. Punto 4. Actividad de aprendizaje. Punto 5. Evaluación. Punto 6. Cierre. Punto 7. Reflexión. Bien. Estos 7 puntos, señores y compañeros, es la base de la evaluación. Es decir, yo a ustedes los voy a evaluar y ustedes tienen que saberse de memoria estos puntos. Muchos de nosotros tenemos ciertas diferencias de criterio al momento de generar objetivos o de hacer evaluaciones. Y eso es lo que nosotros nos vamos a enmarcar el día de hoy. Primero, los objetivos. ¿Cómo se definen los objetivos? Tienen 3 características principales. Tienen que ser claros, medibles y reales. Repito, para definir objetivos hay que detallarlo en infinitivo
y debe ser claro, medible y real. No puede ser cualquier objetivo. Ejemplo, yo no puedo decir, voy a dar una capacitación de primeros auxilios y digo, ok, me voy a demorar 2 horas y al finalizar la capacitación, el estudiante podrá apagar un incendio. O sea, no es real. Tampoco puedo decir, al finalizar la clase, después de 2 horas de clase de primeros auxilios, un participante será capaz de hacer una operación de apéndice. O decir, el participante ya sabe primeros auxilios. ¿Por qué? Porque no es medible, no es real. O puedo poner objetivos tan complejos que no voy a llegar absolutamente a nada. Entonces, Ronald, si leemos cómo se definen los objetivos, Jorge, Ronald, ¿no está por ahí Guido? Guido, ¿está por ahí? No. Janet, Este, ya. ya. ¿Cómo se definen los objetivos? Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser evaluables, permitibles, a ver, es que no veo, Permitiendo. bella. Ya, permitiendo si se alcanzan el resultado. Los objetivos deben definirse ya de forma clara, mediables y reales, claras, objetivos concretos que no confundan o vía libre de interpretaciones, mediables, formulados de forma que tengan un resultado alcanzable, reales, referidos a procesos reales que se puedan observar. Medible, por si acaso, no mediable. Listo, muchas gracias, Janet. Un ejemplo de objetivo. Por ejemplo, hablamos acerca de cactus y sería conocer las diferentes variedades de cactus. Ya, pues no, eso no es un objetivo ni medible, ni alcanzable, pero sobre todo no es medible, porque yo no puedo medir eso, yo no puedo conocer las diferentes variedades de cactus. ¿Cuántas variedades de cactus hay? ¿Cuántas sabe? ¿Las conoce todas? Entonces la respuesta dice que es que no, porque el verbo conocer no se puede medir bien. Sería más concreto, es enumerar o identificar o señalar las diferentes variedades de cactus. Entonces, ahí sí yo puedo, al finalizar la clase, decir si es que ha tenido o no ha tenido el resultado adecuado. Esta parte la voy a leer yo. ¿Cómo redactar los objetivos de aprendizaje? Pues los objetivos de aprendizaje que se requieren alcanzar pueden hacer una referencia a uno o varios ámbitos del conocimiento. Hay el conocimiento que es el saber, otro ámbito del conocimiento es el saber hacer y el otro es el saber ser y estar. Digamos que tengo un alumnado de madres de familia o de abuelitas de 80 años, las cuales no pueden tener o no se pueden mover adecuadamente, y yo voy a dar una clase de primeros auxilios de transportación de heridos. Yo no puedo pretender de que esas abuelitas ejecuten la clase porque pueden hacerse daño o no van a tener la misma efectividad que una persona de 60 o más joven, pues no. Es decir, que mi ámbito de conocimiento va a ser directamente hacia el saber. Le puedo enseñar, pero no puedo llegar hasta el saber hacer. No sé si me hago comprender. Puedo enseñarle a unos niños de 6 años cómo funciona un extintor, lo cojo, le cojo la mano, le cojo la punta y hago de que él, mientras yo le estoy presionando el extintor y él va al extintor y sepa que es como un juego y pueda apagar un fuego. Pero él no está inmiscuido dentro del saber ser, sino dentro del saber ser y estar, porque él sabe que estuvo allí, este, él sabe cómo es el aparato, pero no tiene el conocimiento como para poderlo hacer nuevamente o replicar.
es un poquito complicado explicar esto aquí, les voy a poner un triángulo. Entonces necesito que me ayude con la lista de este triángulo. Erika Rosales, ¿no? Erika, Sí, ya estoy leyendo. A ver, saber hacer, habilidades o destrezas que deben ser dominadas. Saber, conceptos, principios o hechos de que deben ser adquiridos. Saber ser y estar. Actitudes que deben ser generadas y o desarrolladas. ok. Erika, de pronto puedes generar un ejemplo de cualquier cosa, cualquier tema. Con respecto a estos tres conceptos, el momento que se enseña o se explica. ¿Cuál sería el primero? En saber hacer, digamos, en lo que es, digamos, en cualquier tema como inyectología, Ujú, saber perfecto. cómo es poner una inyección para Ese sería el digamos, concepto. como, Ese es el no, concepto o el principio que deben de ser adquiridos. Ya, cómo poner una inyección es un concepto. Pero ¿y el saber hacer qué sería? A ver, la práctica, cómo se pone. la práctica, exactamente. Cómo se pone, cómo debe de ponerse. Y con respecto a lo mismo, el saber ser y estar. A ver, ¿qué actitudes uno tiene que tener al momento de hacer esto de aquí? ¿Qué es lo que Primeramente, tiene que estar generalmente calmada calmado? Perfecto, calmada y saber muy bien lo que va a hacer. correcto. Mira, está perfecto para la inyectología. Conceptos el saber, conceptos y principios o hechos que deben de ser adquiridos, es decir, tipo de aguja, tipo de émbolo, cómo romper inyecciones y demás. Esa es la habilidad. O sea, ¿no? Sí, y se pone la inyección así. Y la actitud que tengo que tener, serenidad. ¿Qué más se desarrolla dentro de la actitud? El pudor, el manejar el pudor del paciente para evitar exponerlo, pues en caso de una inyección a nivel del glúteo. Otra actitud que tengo que tener, pues directamente la firmeza o dar la seguridad al paciente. Entonces son las tres partes que se manejan para que la capacitación sea completa. No es solo de pararse al frente y dar la clase, el saber, no solamente es explicar cómo hacerlo, sino también llegar a donde ese estudiante que se genere una actitud para que pueda desarrollarla directamente, ¿no? Muchas gracias, Erika. Entonces, eh, César. Sí, sí, César. César. Listo. Ya, leamos entonces ahora sí Ejemplos, los unos ejemplos de ejemplos. objetivos de aprendizaje. El saber, nombrar los elementos de un aparato sanitario. Reconocer en qué consisten las ayudas y subvenciones y qué organismos estatales promueven subvenciones en materia de formación. El saber hacer, instalar un aparato sanitario, elaborar una programación didáctica atendiendo a cada uno de sus elementos en base a un colectivo concreto. El saber y ser y estar. Observar y atender a las normas de seguridad en la instalación. Tomar conciencia de los modelos de intervención formativa a los que podemos acceder. Listo, muchísimas gracias, César. Entonces, estos son ejemplos de los objetivos de aprendizaje. Al momento que yo hago un plan de elección, tengo que tener objetivos de aprendizaje donde estos tres elementos se den. Es decir, yo tengo que hacer de pronto tres objetivos, un objetivo general y tres objetivos específicos, donde el primero sea el del saber, el segundo del saber hacer y el tercero del saber ser y estar. ¿Cuál es la lista de verbos que se utilizan generalmente? Analizar, aplicar, argumentar. ¿Qué tiene como característica estos verbos? Todos están en infinitivo. ¿Cómo yo sé que un verbo está en infinitivo? Apréndanse esto. Para saber que un verbo está en infinitivo, tiene que terminar en ar,
en ir, en er o en ir. Analizar, termina en ar. Si yo pongo analizo, no, eso no es infinitivo, eso de pronto es presente. Aplicar, yo digo, ¿estoy aplicando? No, no estoy aplicando, sino aplicar, porque estoy aplicando es presente progresivo y así. Cada uno de los verbos tiene que ponerse en infinitivo. ¿Por qué en infinitivo? Porque el infinitivo es el único que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Es general. Pero esos verbos en infinitivo, que pueden ser estos o pueden ser 30 más, me van a servir a mí para poder, ya con esto yo tengo la mitad de la clase. Si yo, por ejemplo, pongo al finalizar la clase, el participante será capaz de conocer los distintos tipos de vendajes que existen, describir cuáles son las partes de una jeringuilla, identificar cuáles son las posibles fracturas. Es decir, yo ya tengo parte del objetivo. Pero ahora, ¿cómo planteo esto de aquí con respecto al saber ser y al saber ser y estar? Ya vamos a ver eso de ahí. Entonces, conceptos, principios o hechos es el saber. Habilidades o destrezas, saber hacer. Valores, actitudes y normas, saber. Clase tiene que tener los tres objetivos. Los tres objetivos, no solamente de dar clase como texto, sino también manejar habilidades y destrezas, manejar valores, actitudes y normas, sobre todo en protección civil. Tenemos así, hechos, analizar, comprender, enumerar, inferir, relacionar, aplicar. Todos estos verbos a mí me van a servir para hacer un objetivo de tal manera que yo pueda hacer la parte de conocimiento, la parte cognitiva como tal. Eso en esta parte. Segunda parte, para habilidades o destrezas, yo voy a utilizar estos términos. Adaptar, delimitar, establecer, mostrar, recordar, demostrar, ejecutar. Pongo un ejemplo, utilizando cualquiera de estos. Ejecutar la maniobra de Heimlich, si es que estamos dando una clase de base, ejecutar la maniobra de Heimlich en una persona adulta. Eso ya es un objetivo medible, un objetivo real de una clase y un objetivo que va a medir habilidades o destrezas, es decir, el saber hacer. Y finalmente, tenemos los otros tipos de objetivos que tienen que ver ya con la parte del saber ser y el saber estar. Aceptar, comportarse, interesarse por, preferir, reaccionar, actuar, conformarse, mostrar interés. Al finalizar la clase, el participante será capaz de adquirir el hábito de utilizar los medios de bioseguridad. Eso ya es un procedimiento, un hábito que va a adquirir la persona. Va a, qué sé yo, reaccionar de forma oportuna, de forma rápida, para al momento de un desmayo de una persona, si es que estamos en esa clase. Entonces, yo voy a hacer los objetivos. La segunda clase, aparte de mi clase, que son los objetivos, puede ser directamente con respecto a estos enunciados o estos verbos, ¿no? Bien, vamos a hacer una práctica. Esta práctica en clase implica una revisión de lo que nosotros hemos hecho o el plan de lección que nosotros hemos elaborado. Yo les voy a ustedes a compartir, esperen un ratito. Manuel, Sí, levantaste la mano. no, oye la baba. Sí, ya, ok.
Espérenme poner esto cerca. Espérenme un ratito. Vamos a abrir el siguiente archivo para colocárselos en pantalla. Bien, aquí yo les tengo un ejemplo del plan de elección. Dice que el plan de elección, ya lo hemos leído, es un plan de elección bien estructurado, fundamental para asegurar que los objetivos de aprendizaje alcancen la meta efectiva. Tenemos la información general, donde tiene que tener un título de elección, una fecha, una duración, un grado o nivel de los estudiantes, qué materia se va a dar, cuál va a ser el instructor y la convocatoria. Objetivos de aprendizaje, objetivos generales, metas amplias que se desean alcanzar, objetivos específicos, resultados precisos y medibles que los estudiantes deben lograr al finalizar la elección. Materiales y recursos, una lista de materiales, recursos adicionales, eso ya lo hemos incluso leído. Y dentro de los materiales, ¿cuáles habían? Material del participante, material del facilitador y material de referencia. Actividades de aprendizaje. Entonces, ahí donde teníamos, por ejemplo, una introducción, el desarrollo, la práctica guiada, una práctica independiente, una evaluación, si era formativa o sumativa. La evaluación formativa, aunque vamos a ver una capacitación solo de evaluación, es la evaluación donde nosotros vemos que la persona conoce una tarea, vuelvo y repito, la maniobra de Heimlich, es decir, esta persona ya conoce o se ha formado en esto, mientras que la sumativa se utiliza generalmente una evaluación, una prueba, proyecto escrito o presentación, donde yo voy poniendo los puntajes, ¿no? El cierre, que siempre debe darse con un resumen, preguntas y respuestas y asignación de tareas, y la reflexión, pues generalmente es una autoevaluación del instructor, donde se tiene uno que ver o le preguntan a los estudiantes o uno lo ve el nivel que ha llegado. Pues no. Ese mismo plan de elección, pues vamos a ver un ejemplo ya desarrollado, donde dice título de la elección, primeros auxilios básicos, fecha, hemos puesto la fecha de hoy, duración 2 horas, qué nivel estamos dando, voluntarios de protección civil, la materia, primeros auxilios, que no es lo mismo que el título de la elección, porque yo el título de la elección incluso puedo desagregar y decir fracturas, hemorragias, normas básicas de atención de emergencia, mientras que la materia sigue siendo primeros auxilios. Tengo que poner el nombre del instructor, en este caso estoy poniendo paramédico Víctor Aguirre, y la convocatoria, que puede estar en formato de WhatsApp, formato de correo electrónico, formato de eventos de Facebook, y también había otros que se pueden hacer, ¿no? Objetivos. Y aquí la parte donde yo me quedo, en general. Capacitar. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Capacitar está en infinitivo. Capacitar a los voluntarios en técnicas básicas de primeros auxilios. Un objetivo muy general, pero los objetivos específicos, ahí ya pongo. Identificar situaciones de emergencia. Aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar. Y ahí viene una parte práctica. Manejar heridas y fracturas. Si ven que todos los objetivos están en infinitivo. Materiales y recursos, que es lo que se va a usar. Actividades de aprendizaje, la presentación, objetivos de la lección, explicación teórica sobre la evaluación de la escena, etcétera, ¿no? La evaluación formativa, preguntas orales durante la lección, observación de las prácticas. La sumativa, evaluación práctica RCP y manejo de heridas al final de la lección. Y hacemos un cierre, donde dentro de la asignación de las tareas está lectura del capítulo 3 de manual de primeros auxilios, reflexión, qué funcionó bien, qué se puede mejorar. Entonces, les pongo al final que este ejemplo puede adaptarse a cualquier tema y nivel de instrucción, asegurando que todos los componentes claves de un plan de elección estén presentes, ¿no?
un ejemplo de los anexos. ¿Cuáles eran los anexos de la convocatoria? Donde están los detalles y la agenda. No es lo mismo una convocatoria vía WhatsApp que una vía correo electrónico, que tiene los mismos datos, pero tiene un formato muy diferente. Si ven, es más completa. Esto de aquí les voy a pasar a ustedes para que tengan como muestra, ¿no? Y un formato de Facebook, pues ustedes saben que Facebook tiene otro tipo de formato para poder atraer más a las personas. Necesito compartir, entonces uno por uno me va a dar su Gmail para poderle compartir esta información. Si me ayudan, váyanme diciendo uno por uno su Gmail de los presentes, ¿no? Erika, A ver, Erika. Rosales, ya. Ahí sí. Por algún motivo no me deja. Por aquí. Erika. Punto. Rosales, sí. No, Erika Rosales. Rosales. Arroba. Ahí está abajo, ahí está abajo. Punto 87 arroba Gmail. ¿Listo? Gracias. Ya. Siguiente. Belkis. A ver. J-U-S-T. No me puedes ver. J-U-S-T. Ya. Ese. Exacto. Ok. Justcat. Listo. Siguiente. Siguiente. Deme su Gmail. No importa que no lo abra ahorita. Deme su email para que lo tengan. A ver. Sujei. Todo con minúscula. Sujei, Valda. 13. Ajá, ahí me tiene. Ya. Ok. Siguiente. Deme su Gmail. Juan Cabanilla, Janet. Hey, you. Robert, En el chat. Dime. ¿aló? Aló, sí, dime. MC 598 1154 arroba gmail.com. MC. 5981 154 Así. arroba, sí, arroba gmail.com. Ahí salió. Juan Cabanilla. Ya. Ya está agregado en el Juan chat a cabanilla@mail.com. Cabanilla 8. Cabanilla 8. 8 arroba Arroba mail. gmail.com. ¿Así? ¿Así como está? Sí, está bien ahí. Muy bien. Siguiente. César Ramírez, C minúscula, 60 51 96 40 arroba gmail.com. ¿Sí? No, la ER está de más. Al inicio, A ver otra vez. C a minúscula. ver,
C minúscula, 60, Ujú. 51, 96, 40, @gmail.com. ¿Así? ¿Sí va? Correcto. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más está? Ahí envié mi Gmail. A ver, tu email, déjame ver. Inglass. Aló, Sí, ese hay que bien lo enviarlo, ¿no? envié. Es que se me fue la señal cuando estaba hablando. Sí, no, tienen que decirme el... Perdón, un ratito que... Vale, puedes escribir ahí. Ah, sí, Team Glass. Team Sí, así mismo es. Glass Ventas. @gmail.com. teamglassventas@gmail.com. Ok. ¿Quién más? Guido, tu correo. Si están viendo cómo estoy haciendo, ¿no? Porque esto lo estoy haciendo es para que también vean cómo se comparte un archivo. Listo, mi comando. Ahí está mi Correo. correo, Jiménez Guido. Jiménez Guido 10 @gmail.com. Ok. Jiménez con letra minúscula. Ya. Sí. Ahora, si ya están todos, les voy a ustedes a poner. En un ratito les voy a poner a ustedes un link donde solamente ustedes van a tener acceso. Lo voy a poner en el chat. ¿Ok? Si ustedes me han dado su acceso, si me han dado su correo, ustedes van a poder acceder a ese link. En ese link está el ejemplo del plan de elección. Y asimismo, les voy a ustedes a compartir, creo que este sí le voy a dar para todos. Les voy a ustedes a compartir la eh, opción de presentación. ¿Qué pueden hacer ustedes con el link? Pues pueden poner comentarios dentro del archivo. Pueden poner comentarios. Les voy a enviar dos links. El link de arriba es el link básicamente de... un ratito. No. El link de arriba básicamente es el link del documento, del ejemplo, y el link de abajo es el de las diapositivas. ¿Ok? ¿Preguntas de la clase? Los que no me han dado, luego me dan por interno, por interno lo que es lo que es su WhatsApp, ¿no? Su WhatsApp, perdón, su Gmail. ¿Preguntas? ¿Estuvo clara la clase de hoy día? Necesito que cojan su plan de elección ahora y vayan aumentando el material del participante, el material de referencia, bueno, refieren a algún texto que hayan sacado, alguna página del internet, algún link o videos, y el material del facilitador, donde va a incluir el plan de elección, pero ya tienen que ir poniendo el resto de cosas, ¿no? Entonces, eso va a ser el arreglo que tenemos con respecto a la clase, las dos clases anteriores. La primera clase, que era solo el plan de elección,
Ahora ese plan de elección tiene que estar más completo con los formatos que les estoy dando el día de hoy y la clase anterior o segunda clase que se les dio, cómo elaborar presentaciones de Google o Google Slides, que también les puede servir para PowerPoint, pero la idea es que lo hagan en Google Slides. Y esta presentación pueda ir más completa con respecto al plan de elección. Preguntas, chicos, del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero que hayan aprendido en realidad. Y si no, vamos leyendo el material para poder ir complementando. Al principio es complicado, duele la cabeza, tanta cosa que se dan, pero ya una vez que ustedes lo manejan, ustedes pueden pararse frente a una clase y dar cualquier clase porque la van a tener clara, no porque sepan solo la materia, sino porque van a saber cómo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, he hecho una pregunta sobre las clases, solamente son a los temas lo básico, solamente los temas que se vaya a exponer, ¿no? A ver, cada uno de ustedes tiene que escoger un tema de una clase para 45 minutos, ¿verdad? Práctica, Ustedes escogen qué práctica y clase teórica. dan. Puede ser teórica, teórica práctica, este, pero tiene que durar 45 minutos. Ahora, esta clase tiene que ser una clase dirigida, con diapositivas de PowerPoint, pero esta clase en realidad tiene que darse, o la primera fase de este curso, que ustedes la clase tienen que dar vía Zoom o vía virtual, que es la parte más complicada de dar una clase. Al finalizar, yo les voy a pedir un video, que hagan un video, pero todo eso de ahí no les pido ahora, porque primero estamos haciendo la base, que son los planes de elección, en 45 minutos, de cualquier clase que tienen. Finalizada Cualquier tema sería. cualquier tema que esté relacionado con protección civil, ya, primeros Ya, auxilios, ya. contra incendio, Desastre, evacuación, ¿no? así sea Desastres y demás, desastre, ¿no? cualquier emergencia. Ah, ya, ya Así muy es, bien. así es. Entonces, primero es necesario que presenten el plan de elección. Yo ya revisé lo que ustedes hicieron, pues ahora necesito que en un archivo de Word generen ese plan de elección. Yo les estoy a ustedes enviando un link, que lo voy a enviar a todo el grupo, pero el grupo no sabrá qué hacer con ese link, porque ese link, si bien es cierto, el uno es abierto y tendrán para leer dispositivos, el segundo es restringido porque ya es la clase o el ejemplo propiamente hecho de un plan de elección. Entonces yo necesito que en ese mismo formato, en ese mismo Word, me generen un plan de elección, me lo compartan y lo vamos a ir revisando y puliendo conforme vayamos avanzando las clases. ¿Ok? La segunda clase que yo les di a ustedes fue la de Google Slides. La idea es que ustedes el PowerPoint pues lo vayan haciendo en el Google Slides. Necesito que me compartan el resto. Miren, voy a poner ahorita para compartir pantalla. Eh, compartir pantalla un momentito, en la página principal de Google Drive. No sé si alcanzan ustedes a ver. Tenemos, y lo he enviado a Manuel Carvajal, el 14 de julio. Lo he enviado a Belkés Ayala, Nelly Guerrero, Leiston Bermúdez, Víctor Asensio, Patricia Martínez, y me va a hacer falta el resto de compañeros que hagan lo mismo, que me envíen un archivo de Google Slide con su nombre, pues no. Eso es lo que les he pedido, me lo compartan al correo gmail.com. Bien, ¿alguna pregunta adicional para el día de hoy? Listo, compañeros, Una, muchas gracias. Sí, dime. una pregunta, Roberto, disculpe la pregunta. Es como yo la clase pasada no fui por problemas de que ya saben, ¿no? La semana Ajá. pasada, el domingo, que tuvo clase, mandó a hacer ese archivo en Google Drive, dice. Sí, no, en Eso, presentaciones, la mandé a hacer en presentaciones de Google, que es como el PowerPoint, pero de Google.
básicamente un archivo en blanco en donde vaya el nombre de la persona, en el caso de Erika Rosales, el nombre del archivo se llama Erika Rosales, y sea compartido a el correo btc.ecuador@gmail.com. Básicamente eso fue lo que se solicitó Mm, de clase. Ujú. ya, ok, gracias. Ok, listo. Entonces, necesito que abran los archivos, los revisen y vayan comparando con el plan de elección que ustedes hicieron y lo vayan ajustando, ¿no? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que la clase dura 2 horas. Quiere decir que esta otra hora yo voy a estar por interno con cada uno de ustedes, preguntas y respuestas que nos necesiten. Ya no es necesario estar conectados en Zoom, pero cada uno en esta otra hora que queda, pues vaya revisando su plan de elección y los materiales que yo le estoy enviando. Y yo por esta hora voy a estar pendientes a contestar todas las preguntas que me hayan hecho. Listo. Muchísimas gracias. Pasen bien.